Amigas, amigos, nuevamente desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, una entrevista con Edmundo Cázares, autor de este libro, Al Homero Macho, Entrevisto, luego existo. que se llama Entrevisto, luego existo, es el subtítulo, que tiene entrevistas de personajes importantísimos como en el periodismo Jacobo Saludowski, Ricardo Rocha, en la parte de la política, algunos presidentes. El presidente Echeverría, el presidente Miguel de la Madrid. Y bueno, entre las lumbreras, quizás del espectáculo, María Félix, también Irma Serrano y otros personajes que no son tan escandalosos. Chespirito también, sí, también, ¿verdad? Bien, sí, Chespirito. También Chespirito. Una entrevista muy bonita con Chespirito. Pero algunos personajes que quizás conocemos nada de ellos. Y seguramente si usted tiene más o menos mi edad, es decir, unos 60, 65, 70 años, recordará que en la radio, porque antes no había mucha televisión, era mucho de radio. Sí. Y en la radio en la mañana, los papás, para que uno se levantara rápido y para estar oyendo cada rato la XCQK, la hora de México, ¿te acuerdas? La XCW. Y también la XCW, estaban pasando constantemente el reloj, porque también mucha gente no tenía reloj, ¿eh? La hora exacta. La hora exacta, jaste. Bueno, y había un horario antes de irse a la escuela donde se escuchaba ¿quién es ese que anda ahí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Y empezaban a pasar una de tantas canciones de Cricri. Y uno, mientras estaba escuchando la canción, se iba poniendo la ropa, iba tomando el desayuno y cuando terminaba ya tenía que estar uno listo para vámonos a la escuela. Es correcto, qué buena memoria, qué buena memoria. Y memoria. uno, bueno, a lo mejor se acordará de los cochinitos dormilones, el chorrito, la patita, el ratón vaquero, el rey bombón primero. Sí. El chivo bicicletero. El rey de chocolate. La marcha de las letras. Es correcto, wow. Bueno, y en todo este tipo de cosas uno escuchaba la canción. Cuculumbé. Sí, el negrito bailarín, sí, también, la negrita Cuculumbé. Pero ¿quién era este señor Francisco Gabilondo Soler? Hubo un acercamiento a él cuando ya estaba bastante grande el señor y donde, si no mal recuerdo, me imagino que Emilio Azcárraga, porque era la única televisora que había, pensó en hacerle un homenaje en Bellas Artes y fíjense, se unió con Walt Disney para hacer una película que evidentemente les iba a traer dinero, porque todo el mundo escuchaba las canciones de Cricri, pero en esa película se contó un poquito parte de su vida, pero yo diría que suavizada, endulzada, azul celeste, porque yo después me iba enterando con algunas personas que no era tan dulce don Francisco Gabilondo Soler. La verdad que no, tenía un carácter fuerte. Así que primero te doy la bienvenida. Padre querido, gracias. ¿Cómo estás, padre, Edmundo? Qué gusto de verlo nuevamente. A ver, me siento aquí en casa. ¿Tú conocías a Gabilondo antes de entrevistarlo? No, la verdad es que no. ¿Habías conocido sus canciones? Sí, desde niño. Usted que está platicando, usted que estaba narrando eso, me hizo recordar mis años de niño, cuando antes que iba a la primaria, mi papá nos ponía exactamente la W para escuchar las canciones de Cricri. Y eso fue uno de los principales personajes que yo me fijé en la mente. Dije, cuando sea un reportero ya profesional, quiero entrevistarlo. Y me costó mucho trabajo entrevistar a don Francisco Gabilondo Soler. ¿Cómo te lo imaginabas? Bueno, yo lo había visto en las fotografías, vi la película que protagonizó Ignacio López Tarso, que hizo el papel de Cricri. Muy joven todavía. Muy joven, Ignacio. Sí. Él protagonizó el papel de Cricri. Y luego al final de la película ya aparece Cricri, el verdadero Cricri, con sus patillas que usaba. Una película increíble porque incluso ahorita que estabas diciendo esto, vino a mi mente que trajeron actores de Hollywood para la escena del Rey Bombón primero. ¿Es correcto? Ahí era una muchacha Velvet, creo que se llamaba en una serie de Estados Unidos, pero bueno, no me desvío. Yo no lo conocía ni había visto la película, entonces cuando oí esas canciones me imaginaba a alguien como el Cachirulo.
así con su pelirrojo, Con Ernesto Alonso, así como Ernesto Alonso, pero ya cuando lo veo, Enrique ¿no? Alonso. Totalmente Enrique Alonso, distinto. perdón, Sí. Enrique Alonso. Y Ernesto Alonso de otro. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo empezaste a buscar la entrevista con él? Allí me costó mucho trabajo, también fue para Ovaciones, para el periódico Ovaciones. Yo no tenía ni idea dónde buscar a Cricri. Y gracias a mi jefa que se llamaba Rosa María Campos, que era la jefa de la sección de espectáculos de Ovaciones, le dije que me ayudara para cómo llegaba a Cricri. Me dijo, él vive en Texcoco. Él vive en Texcoco, el señor ya está grande, ya no da muchas entrevistas. Tuve el honor de entrevistarlo 2 veces. La primera vez fue como reportero de Ovaciones y la segunda vez cuando estuve como productor de un programa para Canal 5 que se llamaba Pequeños Gigantes. No la versión de los niños que iban a cantar, sino fue una primera versión de unos niños reporteros que pasaba en Canal 5. Lo fuimos a entrevistar para Pequeños Gigantes. ¿Quién era el productor, te acuerdas? Yo. ¿Tú eras el productor de Pequeños Sí, Gigantes? yo era el productor. ¡Wow! Yo era el productor. Bueno, entonces, la primera vez que ir a buscar a Cricri me costó muchísimo trabajo. Primero me dieron un teléfono, yo llamaba a su casa a Texcoco y no contestaba, no me costaba. Hasta que dice el dicho que el que persevera alcanza. Y un día por fin me contestaron, me dijeron que el señor estaba malito. Me dijeron, primero tienes que venir aquí a Texcoco a platicar con él y después te va a dar la entrevista. No te la va a dar así de luego. Me dijo, necesitas primero platicar con él. En realidad estuve 3 veces físicamente con él. La primera no fue entrevista, llegué a su casa en un lugar que se llama Tocuila, que es la cabecera de Texcoco. Él tenía un pequeño rancho, no un rancho, era una casa de campo, vamos a llamar así. Lo fui a entrevistar. Su casa era muy sobria, la verdad, no era nada rico. Lo que sí me llamó la atención entrando a su casa, el primer jardín, era una fuente enorme con un grillito cantor donde brotaba el agua. Es que esa fuente te habrán regalado después del homenaje y después de que se colocó en Chapultepec una fuente, precisamente fue el primer grillito. Exacto, sí. Esto, que por cierto se lo robaron después de que se inauguró aquella fuente, que era increíble porque de esos proyectos que hay en México que empieza un sexenio y el siguiente les vale gorro. En esa fuente podías escuchar todas las canciones de Cricri durante el día. Tenía bocinas y se escuchaba. Lo primero que desapareció fue el grillito. Después desaparecieron las bocinas y quedó la pura fuente y el homenaje a Gavilán Solór quedó por ahí olvidado. Pero tienes razón en algo. ¿Cuánto le podían pagar a Gabilondo Soler por poner una canción al día? ¿Cuánto le podían pagar? Ahorita se lo cuento ahorita que ya volvemos y que llega la entrevista que le hice. Llegas tú, Ajá. pasas por la casa y lo primero que pasa, él te entrevista a ti. ¿Quién es? ¿Por qué me quiere entrevistar? Eso es correcto, padre, es correcto. Me lo encuentro, estaba sentado en una silla mecedora, estaba ahí tomando el sol y le dije, soy Edmundo Casas del periódico Ovaciones. Y me dijo, Ovaciones, la segunda de Ovaciones, que es tan famosa, la segunda de Ovaciones. Le dije, sí, Cricri. Y me dijo, dime, señor Gabilondo. Así me dijo, dime, señor Gabilondo. No, Cricri. No, me dijo Cricri, dime, señor Gabilondo, deme un poquito de respeto. Entonces me puso las bases muy claras. O sea, pues no soy un grillo, soy el compositor. Así me dijo. Y me dijo, ¿por qué me vas a entrevistar? Le dije, yo cuando era niño lo escuché y me dice, uy, ¿cuántas generaciones me han escuchado? Me dice, pero ¿por qué te llama la atención? Hay muchos niños ahorita. Esto fue en 1978 cuando lo entrevisté. Fue la primera entrevista que le hice a Cricri, 78. Pero entonces ya muchos niños ya no conocían No, a ya no Cricri. Cricri. Me dijo, él mismo le dijo, hay muchos niños que ya me desconocen, ahora no escuchan a puro Timbiriche, a puras cosas así. Entonces, buena música. Y le dije, bueno, yo le quiero hacer un humilde reconocimiento porque yo lo he admirado desde siempre, es canción del ratón vaquero. Y me dijo, ven, acompáñame. Se para y él ya tenía cierta dificultad para caminar. Tenía cierta dificultad. Lo que me llama la atención, nunca perdió la lucidez, jamás perdió la lucidez. Era un señor, tenía un carácter fuerte. Me decía, háblame fuerte porque esta oreja ya me está fallando.
y se jalaba los oídos. Decía, no se jale así, me dijo, sí, es que tiene que entender que tiene que oír bien. O sea, él mismo hacía broma con cierto sarcasmo de su propia debilidad auditiva. Entonces me llevó y me enseñó lo que era su pequeño estudio. Las paredes de su estudio estaban todas las claves musicales de sus canciones. Las partituras. Las partituras, perdón. Las partituras de sus canciones estaban ahí plasmadas. Estaba la de Abuelita, exactamente, es así. La del ropero, estaba la del ratón vaquero, los tres cochinitos y la patita. Es lo que estaba ahí, recuerdo perfectamente, en ese orden estaba. Luego me llevó a ver todos los personajes en unas miniaturas de cerámica. Todos los personajes, una colección. Y me dijo, a ver, ¿me vas a entrevistar a mí o vas a entrevistar a cada uno de ellos? Dije, sí, pero el papá de todos ellos es usted. Y creo que con esa frase, no sé si me lo gané, me abrazó y me dijo, ok, vamos a practicar el próximo sábado. Ahora, ¿tenía su piano todavía ahí? Sí, un piano... ¿De cola, de media cola? De media cola, era un piano de media cola, la verdad sí. ¿Tenía todavía sus patillas así grandototas? Sí, enormes, así unas patillas... de carretonero, decía. Entre canas totalmente enormes. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Edmundo Cázares. Y me dijo, eres un berraco. Así yo dije, ¿por qué me dice berraco? ¿Qué es berraco? Para él decía que era un hombre común y corriente, pero que se distinguía por ser original. Y así fue un berraco. Así me dijo que era un berraco. Yo no entendía por qué lo de berraco. Yo no sé si me estaba bautizando con ese apodo, pero... No te iba a hacer una canción. No lo creo, no lo Ay, creo. El berraco con sus... Él me dijo, ¿quieres tomar agua? Le dije, sí. Entonces él también llevan agua. Y me dijo, te espero el próximo sábado aquí a la 1 de la tarde. Y fue. Me recibió, esa primera vez que estuve fue un lunes, precisamente fue un lunes. Estuve en su casa, ¿qué le diré? Para 40 minutos, más o menos. No fue ni la hora completa, porque le estaban tomando la presión, estaban haciendo un chequeo médico. Él contaba con una enfermera de cabecera, por así decirlo. Yo no lo veía así al borde ya de la enfermedad así grave. Siempre estuvo consciente y sobre todo tuvo una memoria privilegiada. Se llega el sábado a la entrevista, yo llegué como a las 10 de la mañana a su casa y le avisaron que yo estaba allí y me dijo, ya le dije que usted es un berraco, ¿por qué llega antes de tiempo si quedamos a la 1 de la tarde? Dije, porque venir de la Ciudad de México a Texcoco, híjole, es una excursión enorme. No había autopista todavía en ese tiempo, no había la carretera por la México-Zaragoza hasta Texcoco. Y me dijo, ok, espérame tantito que me voy a bañar y me voy a poner guapo para las fotos. Así, era muy sencillo, muy agradable. Llega, se baña y olía muy rico el señor. Lo que más me llamó la atención, en sus manos traía de esas aguas de colonia Sambors. Traía, decía jazmines, me acuerdo muy bien. ¿Jazmines o naranjo? No, jazmines, decía jazmines. Me acuerdo, en una botellita verde y amarillo, decía jazmines. Y delante de mí se empapó las manos, las canas se las empapó también de esa loción, se puso por acá y me dijo para no leer feo. O sea, era un hombre simpático, un hombre agradable. Te detengo un tantito. ¿No había nadie más de la familia, esposa, hijos? Había una persona, su enfermera, no me presentó a su familia, no me presentó. Y qué buena pregunta me está haciendo. No me permitió que aborde el tema de su vida íntima, de su... Más me basé en la entrevista. Vida artística. Artística, como compositor o autor. Le dije, ¿cómo se inspira para hacer las canciones que le cuentan a los niños? Y me empezó a platicar, me dijo, yo desde niño, en mi natal Orizaba, yo me iba a cuidar borregos, me iba a cuidar eso. Y en lo que yo estaba pastando los animales, yo me ponía a escribir. ¿Era pastor? Sí, era pastor. Me dijo, yo me ponía a escribir. Y yo le dije, y en el pico de Orizaba, ¿qué le llamaba la atención? Me dijo, me inspiraba mucho. Yo veía las estrellas y como que las estrellas me daban las ideas de escribir las canciones. Y yo le dije, ¿pero qué le motivaba? Me dijo,
La misma naturaleza, los animalitos, eso es lo que me inspiraba. Y le hice una pregunta un poco dura. Le dije, ¿usted escribe una canción por el dinero que va a ganar? Y me dijo, fíjate que no. Me dijo, mi amigo Emilio Azcárraga Vidaurreta, el papá de don Emilio Azcárraga mismo y el abuelo de Emilio Azcárraga allá, me dio la oportunidad de tener un programa de radio en la XW. Y me dijo, yo no sabía qué hacer porque tenían que llevar un piano. Y Emilio Azcárraga me dijo, el señor Vidaurreta, no te preocupes, vas a tener tu piano. En ese tiempo todos estaban construyendo el Teatro Estudio Azul y Oro de ayuntamiento. El ayuntamiento número 52 en la XW. Y entonces dijo que a eso le había motivado muchísimo, lo había llenado mucho, porque la XW en ese tiempo, padre, como usted lo sabe, era la catedral de la radio en México. La oían en todas las partes de la República. En todo México. Y ahora, pero antes de esto tuvo que haber un algo, porque creo que él estuvo participando en la hora de los aficionados y así es como lo descubrieron, ¿no? Me dijo que no, me dijo que su amigo Azcárraga, fue lo que me dijo. Yo le dije, yo también había estudiado exactamente eso, que había participado en la hora de los aficionados, y me dijo que un señor que se llamaba Régulo, que era uno de los cómicos, sí. Cómicos, sí. Magdaleno y Régulo eran los compañeros. Son los que le habían dicho al señor Azcárraga sobre Cricri, que escribía canciones muy bonitas, que se habían ido enfrente de la XW a comerse unas garnachas. Y que comiendo las garnachas... En La Esperanza, creo que se llamaba el café. Me dijo, comimos unas garnachas y de ahí nos cruzamos a la W. Y Magdaleno y Régulo... Sí, estaba un café enfrente. Hablaron de mí con el señor Azcárraga. Y fue como yo llegué a la XW. ¿Sabes por qué te digo de ese café? Porque yo estuve como seminarista y diácono en la iglesia que está a un lado de la XW. Entonces nos íbamos a tomar un cafecito ahí y a veces veíamos a los locutores y todo que salían de la W. De XW. Bueno, entonces, pues empieza entonces con muy buen apoyo. Sí, él me dijo que él era un hombre afortunado. Yo también le pregunté, le dije, ¿Dios le ayuda a inspirarse? Y me dijo, es que no me ayuda, Dios está dentro de mí. Tiene una espiritualidad profunda. Sí, totalmente. Me dijo, Dios está dentro de mí. Y me dijo, Dios es el que guía mis pasos, es el que me ayuda. Y le dije, ¿qué tiene Cricri que transmite mucha confianza a todos? Y me dijo, yo no lo sé, Dios es el que me da el camino a seguir. Qué curioso. Y qué curioso que nunca habló de temas religiosos en sus canciones. Nunca. De todas las canciones, de la gran variedad de canciones, yo dije, ¿qué va a pasar con todo su legado? Me detengo tantito porque quiero sacar conclusiones. ¿Viste algún crucifijo en su casa? Sí. Porque también podía sacar como conclusión, a lo mejor era protestante, como se dice popularmente, y por eso, pero entonces sí era católico. Sí. Inclusive había una imagen de la Virgen de Guadalupe con un altar muy bonito. Estaba la Virgen de Guadalupe y tenía un altar, una fuente abajo, una fuente chiquita abajo, y con muchas rosas, muchas rosas. Entonces, un lugar, y a los lados de donde estaba la Virgen de Guadalupe, había un marco de cantera rosa, muy bonito. Le mandó a hacer un altar precioso, la verdad. El Señor tenía mucha fe, tenía mucha creencia en Dios. Pero yo le decía, ¿cuántas canciones has escrito? Y me decía, híjole, ya perdí la cuenta. Le dije, ¿qué va a hacer con su legado cuando usted falta? Me dijo, eso no me interesa. La gente me dijo, el mejor tesoro que tengo es que las generaciones que han escuchado mis canciones son las que se quedan con ese recuerdo. Pero fíjate qué desagradecidos o qué poco valoramos nuestro patrimonio, porque quizás si él hubiera estado cerca de Walt Disney, cada canción lo hubiera convertido en una historia, en un dibujo animado. Y aquí, ¿por qué no hicieron un dibujo animado cada una de sus canciones? Le voy a contar con la pregunta que hace ratito le dije que abordaba ese tema. Me dijo que exactamente que Walt Disney lo buscó y vino a México y habló con él. Pero Walt Disney quería que todas las canciones de Cricri fueran propiedades de Walt Disney. A lo que él se opuso terminantemente, dijo que no. Bueno, se respeta la voluntad de cada... Y luego la segunda vez que estuve físicamente, bueno, la tercera vez físico, pero la segunda vez que lo fuimos a entrevistar,
Yo era productor del programa Pequeños Gigantes que pasaba todos los sábados a las 7 de la mañana en Canal 5, en XHGC. Era un noticiero de niños con niños, pero el programa no era para niños, era para adultos. Eran las cosas que a los niños no les gustaban de los adultos. Y le comenté al señor Azcárraga, a don Emilio Azcárraga, el Tigre, que iba a entrevistar a Cricri, y me dijo, por supuesto. ¿Tú lo conociste a él, señor Azcárraga? Sí, tuve la oportunidad de tratar 2 veces con él. Un hombre con un carácter, pero era muy amable, muy respetuoso el señor. Me dijo, ve, llévate una unidad de control remoto para que lo entrevistes a su casa. Y fuimos a entrevistarlo. Y Cricri se emocionó tanto, porque ya no fui el que lo entrevisté yo era el productor y estaba al pendiente. Entonces, esta fue la segunda vez. La segunda vez. De la primera, ¿cuál fue la pregunta más fuerte que le pudiste hacer? Le dije que sí, lo que le comentamos un momentito, si escribía pensando en el dinero que iba a ganar en los discos. Ok. Y me dijo que no. Nunca te habló de cuánto le pagaban ni nada. Me dijo que no. Y la verdad es que no me quiso revelar cuánto ganaba los discos. Lo que sí me dijo que había firmado una exclusiva con RCA Víctor, una disquera muy importante, y luego que con Orfeón, que era propiedad de los Azcárraga también, había grabado muchos discos. Me dijo que ya había perdido ya la noción de cuántos discos se habían perdido. E inclusive me dijo que ya todos los derechos de autor y todo, él ya había pensado. Le dije, señor, respetando su estado de salud, que ya era tanto quebrantado su estado de salud, le dije, ¿ya tiene todo listo? Me dijo, sí, no tengo nada. Mi hijo y mi familia. Le dije, ¿quién es su familia? Y me dijo, no quiero que abordes el tema de mi familia, mi intimidad. Fue muy claro, fue muy preciso, pero me dejó más disfrutar. Luego, la persona que le estaba atendiendo trajo una pequeña grabadora y ponía las canciones de Cricri. Y era un marco muy rico estar platicando con él y escuchando las canciones de... ¿Te habló de cuál era su canción favorita? Me dijo que La Patita. La Patita. ¿Le recordaba a su mamá? A su mamá, exactamente. Le recordaba a su mamá cuando se iba a comprar el mandado. Me dijo que de niño eran muy pobres, y por eso él tenía que cuidar, ser pastorcito allí a las faldas del Pico de Orizaba. Y yo creo que también por la sensibilidad esa de di por qué abuelita y toma el llavero abuelita, yo creo que también le habrán recordado. Y yo le dije, todas las canciones que usted ha escrito hablan de su niñez. Y usted me dijo, sí, indudablemente. Inclusive me dijo que el ratón vaquero, él siempre desde niño, él anhelaba enseñarse a hablar inglés. Entonces él se ponía a platicar con los ratones, se ponía con todos ellos. Entonces tenía una imaginación increíble, era muy vivaracho. Ahora, en Veracruz hay gente, como se dice ahora, afroamericana. No lo sé, padre. Es una pregunta muy... Es que quizás por el puerto llega gente, por la canción del negrito... ¿El negrito Cucurumbé? El negrito bailarín, la negrita Cucurumbé. Bueno, sí. Aquí en la Ciudad de México ver a una persona afroamericana era muy difícil. Actualmente sí, por tanto migrante, pero en ese tiempo no. Solamente la única, digamos, relación que tengo es la nana de San Felipe de Jesús, que era afroamericana, pero allá en Veracruz no sé. Lo que sí me dijo que me dijo una pequeña temporada, sí se fueron a radicar a Veracruz, rentaban una casa con unos familiares. Yo creo que por ahí podría ser. Sí. Y también hablar del chinito, porque ¿por dónde llegaron los chinitos a México? Por Veracruz. Sí. Y en Veracruz había varios platillos incluso de este tipo, ¿no? Incluso hasta decíamos los frijoles chinitos, porque así los preparaban los restaurantes chinos y cosas así. Yo les preguntaba, don Francisco, ¿dónde escribía su canción? Me dijo, en cualquier papel, me decía, en cualquier papel, en mis cuadernos de la escuela, en cualquier papel que yo encontraba así. Inclusive me dijo, una vez que fui a tomar un café enfrente de la W, allí escribí la canción de Los Tres Cochinitos. En la servilleta. ¿A qué edad falleció don Francisco? A los 92 años. ¿Y está sepultado aquí en la ciudad? Sí. Pues me hace una pregunta muy inteligente que me comprometo a investigarlo y perdón que... Es que yo no sé si esté en el Panteón Dolores, creo que no, en la de los hombres y mujeres ilustres, no.
Es una buena pregunta. Sí, le pregunté también qué opinaba de la película que había hecho Ignacio López Tarso. Dijo que le merecía su respeto, que le había caído muy bien y que él no había aceptado hacer el papel del inicio de su personaje, pues porque ya estaba grande, aparte el padecimiento que tenía. Él tenía un padecimiento de cáncer de páncreas, fue lo que lo llevó a la muerte. Ah, caray. Entonces, cuando yo lo fui a entrevistar ya la última vez con los niños, déjeme decirle, padre, mis reporteros en ese programa era Cristian Castro, era mi reportero. Cristian Castro de niño. Castro, y tengo los videos que se los robé a Televisa. Cristian Castro, yo me acuerdo que me costó muchísimo trabajo para que Verónica Castro autorizara que fuera Cristian Castro. Cristian Castro tenía 8 años y tengo las únicas entrevistas que hizo Cristian Castro como reportero. Todavía no cantaba. No, todavía no cantaba. Oye, ese es un tesoro. Yo lo tengo. Súbelo a YouTube. Luego entrevistó para que también, ahí vistas. entrevistó al primer astronauta Neri Vela, una entrevista muy buena que le hizo Cristian Castro. Y también fue Gilberto Barrera, que era un niño de 10 años, que ahora es el director general de TV Novelas. Gilberto Barrera, yo lo casé a él aquí, sí. Que ahora es el director general de TV Novelas. Entonces, ¿quién más estuvo de reportero? Otro niño que se llama Emanuel, que hace poquito murió de manera trágica. Emanuel Guizar, era un niño muy inteligente, muy inteligente. En los niños, otra niña que se llama Nayeli Martínez, que vivía en Lindavista. Fueron 5 niños conmigo. Pues qué interesante. Y los niños le preguntaban exactamente ya para el noticiero. Fue una entrevista muy breve, muy breve. Inclusive Francisco Gabilondo Soler, y tengo la entrevista, acabó llorando, abrazando a los niños, muy emocionado porque dijo, jamás en mi vida me imaginé que unos niños vinieran a entrevistarme. Pues qué. Y pasó algo curioso, padre. Una vez sacan el rumor que Francisco, precisamente el mismo día que estábamos transmitiendo en vivo desde Texcoco para Canal 5, entonces, ovaciones, el papá de Gilberto Barrera, saquen ovaciones que había muerto Cricri. Gilberto Barrera tenía un papá periodista. Sí, su papá sí era el papá, por eso Gilberto Barrera fue que el papá nada más filmaba por Gilba, así filmaba a su papá, pero era Gilberto Barrera, y él filmaba a Gilba y era el director de espectáculos de ovaciones. Entonces él saca el rumor o la nota que había muerto Cricri, y cosa curiosa, lo que es el destino, que es la vida, su propio hijo lo estaba desmintiendo con la entrevista en vivo que estábamos transmitiendo. Qué increíble. Entonces fue algo, inclusive eso me dijo, Jacobo Sabroso me dijo, Edmundo, ¿qué golpe acabas de dar periodísticamente? Le digo, no, yo, mira, aquí está Ovaciones, que murió Cricri, y tú tienes la entrevista en vivo con Cricri. Oye, pero qué historia es esto de que haya estado trabajando, o mejor dicho, que Cristian Castro haya estado trabajando contigo en sus pininos. Sí, en los pininos. La entrevista con Cricri y la entrevista con Neri Vela. Fueron las 2 únicas entrevistas que hizo Cristian Castro. Con el astronauta. Sí, con Neri Vela. Le preguntaba qué sentía estar en el espacio y todo ese rollo, pero ese otro tema. Te faltó entrevistar a Cristian Castro en este libro, pero bueno, amigas, amigos, recuerden que muchas entrevistas están aquí y mucha información interesante en este libro, A lo mero macho, entrevisto, luego existo, de Edmundo Cázares. Con un prólogo del periodista, estoy muy agradecido con el periodista Ciro Gómez Leiva, que hizo un prólogo sensacional. En la contraportada del libro, padre, vienen unos testimonios maravillosos que dejaron Ricardo Rocha y Cristina Pacheco acerca de mi trayectoria y de mi trabajo, así como unas palabras fenomenales de Adela Micha, de Maxime Bulsaid y de Toño Esquinca de Alfa Radio. Bueno, y aquí están personalidades como Cantinflas, María Félix, Cricri, Manolo Fábregas, Lola Beltrán, José Luis Cuevas, el presidente Luis Echeverría, López Portillo, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre otros. Y recuerden que pueden conseguir este libro marcando ¿a qué teléfono? Al 5632 92 43 42. Repítelo, pero WhatsApp únicamente, ¿eh? WhatsApp. Es correcto. 56 32 92 43 42. O bien, aquí en la parroquia le estoy dejando unos ejemplares al padre y con muchísimo gusto. Bueno, aquí en Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, y así podrán tener un libro de colección, porque es una edición muy limitada para que ustedes digan, yo lo tengo
y tú no. No está a la venta en ninguna librería de todo el país. No lo van a encontrar en ninguna parte. Así que es un libro de colección. Qué interesante queda esa pregunta. ¿Usted lo sabe? Qué bueno. ¿Dónde está sepultado Cricri? Y también, ¿le hicieron homenaje en Bellas Artes cuando murió? Yo creo que sí, porque si en la película termina entrando él a Bellas Artes y le aplauden, yo creo que también tuvieron que hacerle un homenaje ahí. Edmundo, Padre, muchas gracias. Padre. Muy agradecido. Me siento bendecido por Dios estar con usted. Como decía Pedro Vargas. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Hasta la próxima.